estamos. César, amigos, momento de hablar de economía, porque se han dado a conocer cifras relevantes, muy importantes, porque la economía peruana ha crecido puntualmente. La producción nacional se incrementó en 3,93 en noviembre del 2024. Pero esta cifra, ¿cómo la perciben los oyentes de RPP? ¿Cómo los beneficia? ¿Cómo los afecta? Le vamos a extender la pregunta a nuestro invitado, como cada semana, José Luis Nolasco, economista y profesor de Economía de la Universidad de Lima. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les afecta esta cifra, este crecimiento positivo a los Sí, oyentes? a ver, para todos los oyentes, poniéndolos un poco quizás en un contexto, el 2023, como todos nosotros sabemos, fue un año de recesión y el 2024 empezamos, llamémoslo así, en una fase inicial de la recuperación económica, ¿no? Y en ese contexto lo que suele pasar es que las tasas de crecimiento, y lo hemos venido observando a lo largo del 2024, comienzan a crecer a tasas interesantes, ¿no? 3,5%, 4%, en este caso en el mes de noviembre 3,9%. Yendo puntualmente al dato digamos, del mes de noviembre del año pasado, han habido actividades que han comenzado a sorprender, incluso a crecer por encima incluso de ese 3,9%, como por ejemplo el sector servicios, ¿no? Muy vinculado a consumo, que también se ha venido recuperando. Hay factores también detrás que lo explican. Está el componente también de comercio. Pesca, recordemos que la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro inició el primer día hábil del mes de noviembre y ha sido súper bueno, ¿no? Ya prácticamente hoy en día la quincena de enero está casi al 90% del desembarque total y hay actividades que comienzan a reflotar después de un año duro del 2023, ¿no? Claro, profesor. Y justamente este envión económico que tenemos, este impulso que tenemos, ¿cómo puede, digamos, impactar en nuestros bolsillos de los ciudadanos, de los amigos taxistas, de los comerciantes, del señor que tiene su bodeguita en el barrio, el señor que tiene su emprendimiento, ahí un pequeño negocio? ¿Cómo ellos empiezan a reflejar esto? A ver, por el lado de, digámosle así, de alimentos, debido a la producción agrícola, por ejemplo, y que obviamente va a impactar en los precios, en primer lugar, lo que se va a observar y lo que se viene observando es una moderación de diferentes productos de alimento, principalmente de las frutas, ¿no? Porque la producción agrícola, por ejemplo, creció 12% y ha sido destacada por productos como, por ejemplo, el mango, la uva, entre otros productos. Incluso el arándano, más allá de que pueda estar vinculado al rubro de exportación. Pero eso para la familia es súper bueno porque cuando existe más producción, debería generar pues una disminución en los precios y eso para la familia es bastante útil. Lo mismo se observa con el pollo y entre otros, y el pescado también. Pero también existe, y también para los hogares, para las personas, comenzamos a observar comportamientos en los cuales existe mayor demanda de ciertos servicios, ¿no? Transporte, alojamiento, probablemente también vinculado a comercio, entre otros componentes en las cuales también de alguna u otra manera se debería estar sintiendo no solamente más producción, sino también generación de empleo en esos sectores. Entonces, lo que, digamos, estamos observando es una dinámica bastante favorable, creo yo, tanto por el lado de los precios como también en la generación de empleo que beneficia a los hogares, ¿no? Profesor, 2025, año preelectoral. ¿Esto podría frenar el crecimiento de 3,2 que hemos mencionado? Sí. 3,9, perdón, que acabamos de mencionar. Correcto. Lo que vamos a comenzar a observar en el primer trimestre del año es una fase intermedia de esta recuperación después de nuevo de la recesión del 2023, donde las tasas comienzan a moderarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esas tasas ya no van a ser de crecimiento del PBI o de la actividad económica, ya no van a ser 3,9, sino van a ser 3,5, 3%. Vamos a estar navegando, llamémoslo así, sobre ese 3%, puede ser décimas más, décimas menos, pero ya una vez que ocurra esa fase intermedia, que por lo general tiende a durar muchos meses, nos enfrentamos al año preelectoral, ¿no? Y donde probablemente
lo que suele pasar en esos meses previos a las elecciones, se frenan las inversiones, se paralizan la contratación de empleos y probablemente quizás el consumo comience a moderarse o a desacelerarse, ¿no? Ojalá que digamos que las condiciones sean favorables para el lado electoral, de tal manera que continúe pues esta recuperación de la actividad económica. Y profesor, ¿y en qué sectores necesitamos también que vayan a la par? Porque usted mencionaba manufactura, servicios, agricultura y pesca que ha crecido, pero ¿qué sectores se han quedado un poco relegados o quizás han decrecido en los últimos meses? Muy buena pregunta, César. Te comento, el caso de construcción, muy vinculado, por ejemplo, a la, digamos, a la construcción, valga la redundancia, de los hogares o la autoconstrucción, está bastante paralizada, ¿no? Es un subsector dentro del rubro de construcción que no se ha recuperado todo el 2024. Muy probablemente comencemos a observar algo más llamativo hacia el segundo trimestre de este año. Está bastante rezagado. Otro sector que también está todavía recuperándose de a pocos y que todavía le queda espacio más allá de los buenos números que ha comenzado a registrarse durante el segundo semestre del 2024, es todavía, por ejemplo, los sectores de alimentos y bebidas, el propio sector textil, que más allá de que se ha recuperado fuertemente, tiene todavía un espacio increíble, el rubro de alojamiento. También se ha recuperado, pero todavía no alcanzamos los niveles prepandemia, ¿no? Y entre otros sectores que todavía tienen espacio para seguir creciendo. Y no nos debería llamar la atención que todavía registren estos sectores tasas bastante altas el primer semestre de este año, ¿no? ¿Y cuáles son o podrían ser los grandes proyectos que reforzarían este crecimiento? En general, los proyectos lo vemos más quizás vinculado a la construcción de malls que podrían existir. Se habla también de lo que pueda construirse a los aledaños del puerto de Chancay, pero no hay hoy en día ya un proyecto súper grande, digamos, que ya empiece a construirse y de tal manera genere aún un mayor dinamismo pues, del empleo, ¿no? Hoy en día está, digamos, no hay proyectos que comiencen a mover, digamos, grandes, que comience a observarse como para que empiece a moverse el empleo y por ende los ingresos y el consumo. Claro, porque por ejemplo aquí en Arequipa teníamos la esperanza del proyecto Majesiguas 2, que está paralizado por este proceso de arbitraje internacional. Pero uno ve en la ciudad de Arequipa, y estoy seguro que en otras regiones también, no ve grandes obras que estén ejecutando las municipalidades o los gobiernos locales, ¿no? Ve obras pequeñas, reparación de vías, reasfaltado, readoquinado, parchado de la vereda. Y con pero demoras no ve un todavía. proyecto realmente donde uno diga, aquí va a haber 100, 200, 300 puestos de trabajo, va a haber gran demanda de materiales de construcción. Creo que allí también nos estamos quedando desde el sector estatal. Y eso preocupa muchísimo porque, de nuevo, en años preelectorales eso comienza a frenarse con mayor notoriedad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que preocupa en el segundo semestre del 2025. Ojalá que exista algún proyecto grande que comience a ejecutarse, ¿no? Se hablaba de Tía María también, creo que el año pasado se hablaba muchísimo de ese gran proyecto. Ahora hoy se en ha día dejado de se ha hablar, dejado ¿no? de hablar sobre Tía María, ¿no? Probablemente esté todavía paralizado, ¿no? ¿Considera usted que sea de repente estrategia para no generar ruido en medio de lo difícil que es sacar adelante un proyecto como este, o que de verdad está paralizado y que probablemente se deje para el gobierno la siguiente gestión? Ojalá que se pueda haber noticias positivas el segundo semestre, pero me parece más lo segundo, ¿no? Que todavía está bastante paralizado. Sí. Claro, porque en realidad el proyecto de Tía María en estas últimas semanas lo que están realizando es básicamente los trabajos previos a la etapa de la construcción. Han hecho contratación de algún personal en el Valle de Tambo, tema de asegurar los límites del proyecto. Están a la espera de un permiso para hacer uso de agua que está aflorando justamente para poder utilizar en la etapa de construcción. Y ahí es donde ha habido algunas ya voces de protesta y creo que por ahí va el tema, ¿no? No quieren aún levantar un poquito de polvo, me refiero de forma metafórica, para evitar que las protestas salgan y terminen por acabar con el proyecto una vez más. Pero eso pasa en el sur, en el norte también no tenemos otros proyectos, en la selva tampoco, entonces creo que sí, el segundo semestre va a ser clave también cómo el gobierno lo maneje. Ahora, profesor, ¿el ámbito internacional influye también en esto del crecimiento, el decrecimiento? Sí, el 20 de enero Trump toma ya riendas sobre, digamos, la economía estadounidense. Vamos a ver
si realmente va a ser tan drástico como las medidas que ha comenzado a mencionar, digamos, antes que empiece su gobierno, sobre todo en el tema arancelario. Hace unos días, publicaba el Fondo Monetario Internacional las últimas proyecciones de crecimiento mundial. Destaca mucho el crecimiento positivo de la economía estadounidense, debido a todo, digamos, el ambiente que pueda generar el hecho que esté Trump para Estados Unidos, pero sí destaca muchos riesgos pensando en el 2026, porque todo lo que pueda implementar Trump para la economía estadounidense va a generar probablemente riesgos inflacionarios, y eso se puede trasladar a Perú más pronto que tarde. Sí, correcto. Clara la información, profesor José Luis Nolasco, profesor de Economía de la Universidad de Lima. Gracias por estar en la rotativa del aire.